Bien, hoy vamos a hablar nuestro tema de este día, bendiciones y beneficios cuando amamos a Dios. Bendiciones y beneficios cuando amamos a Dios. Oiga, qué maravilloso. Bendiciones y beneficios cuando amamos a Dios. Y es verdad, Él nos quiere premiar. Cuando somos, entre comillas, niños buenos, Dios nos va a premiar. Y Él está siempre ahí. Lo primero que quiero ver hoy es que Él está dispuesto, Él está atento a nuestras peticiones y a nuestro cariño. Josué capítulo 23, versículo 14. A ver, rápidamente. Josué 23, 14. Josué capítulo 23 y el versículo 14. Mientras usted va encontrando el texto de la palabra de Dios en Josué 23, 14, muy bien, quiero decirle que cuando nos portamos bien recibimos premios. El profesor de un colegio quería premiar a todo el plantel, diciéndoles que si subían el rendimiento de sus notas escolares, condición número 1, y condición número 2, le dijo, esta es la más importante, si no hay riñas, si no tenemos que hacer conciliaciones en la rectoría sobre problemas de riñas, de peleas entre ustedes. Y el rector lo dijo porque era un colegio donde había muchos problemas. Era un colegio en una zona, en una área conflictiva. Sabemos que en todos los países del mundo siempre hay sectores de la ciudad, barrios o localidades donde hay más problemas que en otros. Este colegio estaba situado en un lugar donde había muchas pandillas, problemas de drogadicción y de alcoholismo, y siempre había problemas allí. El rector dijo, si este mes no tenemos que hacer muchas conciliaciones y ustedes demuestran que se aman, entonces habrá un premio y será un premio gordo. Oiga, ¿y qué premio? De los fondos del colegio se sacó dinero, se pagaron buses y los llevaron a un paseo fuera de la ciudad, un lugar donde había un balneario hermoso, piscinas, y les dieron 1 hora de conferencia allí en aquel balneario, hablándoles sobre el amor de Dios y el amor al prójimo. El premio fue extraordinario. Y el rector, cuando estuvieron en el balneario, les dijo, ¿se dan cuenta que hay premios cuando ustedes se aman y cuando ustedes demuestran que también aman a Dios? Y eso me hizo recordar para el tema de hoy, beneficios y bendiciones cuando amamos a Dios. Dios quiere que nos amemos y que le amemos a Él, y Él tiene recompensas. Los psicólogos le llaman la ley de los estímulos, que si usted estimula, usted va a encontrar respuestas. Bueno, para empezar, Josué 23 y el versículo 14. Josué 23 y el versículo 14 dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Uy, qué bonito. Dice, ninguna de las buenas palabras han faltado, ni una sola de ellas. Reconocer. Bueno, ¿qué significa esto? Que Dios cumple sus promesas, que Dios sí nos ama.
Y Dios le hace caer en cuenta a la gente que ninguna de las buenas palabras que les había dicho, o sea, lo que les había prometido, que ninguna de esas buenas palabras faltaron y todas han acontecido. Entonces, al abrir nuestro tema hoy, quiero que sepamos, Dios quiere que sepamos, que Él está atento, así, solícito, rápido a bendecirnos. Que Dios no está solícito a dañarnos, a hacernos sufrir, como algunas personas piensan, o a permitir que suframos, sino que Dios está ahí para que nosotros recibamos bendición. Que el amor y el deseo y el corazón de Dios es que tú y yo disfrutemos la vida que Él nos ha dado sobre esta tierra. Por eso el énfasis es ahí, ninguna de todas las buenas palabras, está en la mitad del versículo, que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios quiere, oh qué maravilloso, Dios quiere que nosotros sepamos que Él está dispuesto a cumplir nuestras palabras, o mejor, las palabras que Dios nos ha dado. Pero hay otro versículo, Deuteronomio 4:31. Vamos abriendo con dos lindos versículos, Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Es otra palabra maravillosa. Estamos aprendiendo que Dios quiere bendecirnos. Este es un versículo de oro. Dice, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Ahí está otra vez, lo que acabamos de hacer énfasis. Dios no está listo para destruirnos, para dañarnos. Todo lo contrario, Dios está listo es para bendecirnos. Dios está listo es para darnos, no para quitarnos. Dios está listo no para que nosotros suframos, sino para que nosotros gocemos la vida que Él nos ha dado sobre esta tierra. Me gustaría que despacito, digiriéndolo, lo leamos otra vez. Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres, que les juró a tus padres. Entonces Dios es solícito, no para destruirte, no se olvida. Entonces significa, podríamos ponerle ese pequeño título allí, los hijos de Dios no están olvidados ni están solos. En tu problema no estás solo, Dios está ahí. En tu problema no estás olvidado, Dios está ahí. Y esa es la promesa de Dios que tenemos. Dice, ni se olvidará del pacto. Dios no te ha olvidado. Estamos con el Señor y Él está listo a ayudarnos. Muy bien. Entonces, ya hemos visto nuestro abrebocas. ¿Cómo es Dios? Un Dios amoroso, listo, dispuesto a bendecirte. Ahora, vamos a los beneficios. Entramos en materia. El título de nuestra predicación de hoy: beneficios y bendiciones cuando amamos a Dios. Yo creo que la lista de beneficios y bendiciones pueden ser 50, 60, 100 bendiciones cuando amamos a Dios. Pero hoy vamos a dar una síntesis, una cosita pequeña que va a ser lo más importante de cuando amamos a Dios. Lo más importante. Entonces, cuando amamos a Dios, número uno, tenemos provisión suficiente. Tenemos provisión suficiente y tenemos también, Dios nos garantiza algo importante, salud en nuestro cuerpo, salud. Yo creo que son dos cosas que la mayoría de la gente anhela. Y uno los oye por ahí, y a la gente que no es cristiana incluso los oye decir, ay Diosito, desde que tengamos salud, con eso es más que suficiente, dicen muchos, para poder trabajar. Pero se equivocan cuando dicen que eso es más que suficiente, solamente la salud física.
No. Necesitamos también el gozo espiritual de Dios. Por supuesto, necesitamos la vida eterna. Ellos no consideran a veces la vida eterna, sino solamente aquí, en la tierra. Pero necesitamos la vida eterna. Entonces, primera clase de bendiciones. Cuando amamos a Dios, recibimos provisión suficiente y sanidad. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Y aquí estamos desglosando las promesas de Dios. Éxodo capítulo 23 y versículo 25. Vamos a mirarlo, qué maravilloso. Éxodo 23, 25. Las promesas de Dios cuando nosotros amamos a Dios. La Biblia dice ahí en Éxodo 23, 25. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Oiga, esto es maravilloso. Qué bonito. Entonces, de nuestro título, beneficios y bendiciones cuando amamos a Dios, aquí tenemos que hay provisión suficiente. No vamos a tener escasez. No vamos a tener ruina, no vamos a tener miseria, sino que Dios promete y dice, Él bendecirá tu pan y Él bendecirá tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Él bendice nuestro pan. Mire, a mí me llamó mucho la atención, muy interesante, lo que dice la Biblia, que nosotros debemos consumir los alimentos con oración y acción de gracias, dice en el Nuevo Testamento, y que debemos orar para bendecir nuestro alimento, que la comida queda bendita cuando oramos. Muchas veces no sabemos, por ejemplo, con tanto químico que hay, con tanta contaminación que hay hoy, desde el mismo centro de cultivo en los campos donde se producen los alimentos, los médicos dicen que hoy la comida está muy contaminada, que los agroquímicos producen cáncer, que la manipulación del ser humano transgénica, sabemos la palabra transgénico, es una manipulación genética también de los alimentos. Y hay una compañía a nivel mundial que está muy cuestionada, se llama Monsanto, que manipula semillas y el propósito de ellos es que haya más producción, que la semilla no sea atacada por bacterias, por bichos, por animalitos que destruyen la semilla, sino que la semilla sea resistente a todas las plagas. Entonces, ellos han manipulado a veces semillas y las han hecho resistentes a plagas, pero a la vez han creado un problema complicado. Y no solamente esa compañía, muchísimas, que los alimentos están siendo procesados y contaminados con sustancias que pueden dañar nuestro hígado, nuestro sistema digestivo, el corazón, pueden producir cáncer, en fin. Por eso es tan importante orar, dice la Biblia, que los alimentos son benditos y son santificados, dice la Biblia, por medio de la oración. Y aquí en este versículo dice la Biblia que Él bendecirá nuestro pan y que Él bendecirá nuestras aguas. Éxodo 23, 25 dice, al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Así que cuando amamos a Dios, uno de los grandes beneficios es que Él nos da provisión suficiente, no en ruina, sino provisión suficiente. Pero también nos da sanidad de nuestro cuerpo. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, le llaman los médicos. Enfermedades, unas son crónicas, de mucho tiempo, de casi toda la vida, pero hay otras enfermedades que los médicos dicen enfermedad terminal. Significa que la enfermedad que tiene el paciente, tarde o temprano lo matará. Por eso le dicen enfermedad terminal.
porque lo va a matar, porque lo está consumiendo. Pues bueno, aquí en la palabra de Dios, Él nos promete y nos dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No solamente una enfermedad quita Dios. Dios quita toda enfermedad de en medio de ti. Crónica, enfermedad terminal, enfermedad de muerte. La Biblia hay versículos que hablan, y enfermó fulano de tal de la enfermedad de muerte. Y entonces murió. Bueno, la Biblia dice que Dios quitará toda enfermedad de en medio de nosotros. Pero hay una condición: mas al Señor vuestro Dios serviréis. Así que hay una promesa bonita aquí para el que le sirve a Dios. Pero servirle al Señor no es solamente estar aquí en la plataforma. Servirle a Dios es servirle con amor a su familia. Una manera de servirle a Dios. Testificar. Usted toma una hojita de las que publicamos, la lleva, se la entrega a un vecino. Allá al fondo hay una buena cantidad de literatura, hojitas a color, la pone debajo de la puerta de la cuadra, de los vecinos, en el supermercado. Hay muchas formas de poderle servir a Dios. Y entonces dice aquí en este versículo 25, a vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan. Entonces estamos viendo hoy beneficios y bendiciones de amar a Dios. Y hay muchas formas de amar y servir a Dios. Entonces lleve por lo menos una hojita, háblele a alguien de Cristo, testifíquele, ore por alguien, pórtese bien con su familia, bendígala, ministrele, ayude en su misma casa cuando alguien está triste, ayude por ejemplo a un vecino, a una amiga, a un amigo que está sufriendo, que está en depresión, que tiene tristeza, que se siente desconsolado. Yo me gozo mucho cuando puedo aconsejar personas y darles una palabra de ánimo. Esta mañana, temprano, cuando estábamos alistando los equipos de televisión aquí en la iglesia, entró una llamada a mi teléfono y era de una señora que está muy afligida, que se siente triste, desconsolada, que la familia no la trata bien, que está enferma. Y entonces pude hablar un ratico, darle unas palabras de ánimo, de consuelo, ministrarle la palabra de Dios. Oré por esa persona y vea, quedó diferente dándole gracias a Dios. Ayer también un caballero que tiene problemas económicos muy serios, sin empleo, y se siente devastado, inútil. Y ahí pude también aconsejarle, orar con él, hablarle y darle también una pequeña orientación de opciones que podría él hacer para poder conseguir trabajo. Entonces, cada vez que usted le sirve a Dios, de una manera o de otra, aconsejando a alguien, orando por alguien, levantando el ánimo de alguien, usted está sirviendo a Dios, entregando una hojita con el mensaje de Dios. Usted está sirviendo al Señor. Y aquí está la promesa: al Señor vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y Él bendecirá tus aguas. Yo estoy por creer que cuando nosotros recibimos esta palabra de que Dios bendice mi pan, significa lo que ya dijimos. Si de alguna manera viene contaminado desde los campos donde le echan químicos, o si ese pan no tiene los nutrientes suficientes, yo pienso que si uno ora y bendice el pan, entonces Dios le pone a ese alimento muchas más vitaminas de las que podríamos recibir de una forma normal. Así que cuando servimos a Dios, Él nos da provisión suficiente y Él nos da bendición. Y quiero darle también, dentro de este puntito, una palabra, y es que en algunas ocasiones hay personas que sufren necesidad no solo económica, pero una necesidad afectiva. ¿Cómo hace de falta el amor hoy? Si una de las cosas que más duele, y recibo continuamente, digámoslo así, quejas de personas que dicen que pelean mucho en la casa,
hijo o la hija es malagradecido o malagradecida, que hiere y ofende a los padres y eso les causa un dolor inmenso en su corazón. También hay hijos que a veces dicen que los papás son ofensivos. Hay hijos que también dicen que los padres son groseros, que los padres son hostiles y duros con ellos de carácter y que eso les duele. Entonces, esas personas necesitan sanidad en su corazón y provisión, no de comida física, sino de amor, de afecto, de cariño. Entonces, tengo una palabra. Si las personas que tú amas y tus seres queridos te han abandonado, puede ser un abandono temporal, no es que se fueron de la casa, sino que te abandonan en cariño, en afecto, no tienen gratitud por lo que tú haces. Ese es otro aspecto tan importante. Tenemos que ser agradecidos, porque la gratitud estimula y bendice a la otra persona. Sé agradecido, pero si no son agradecidos contigo y tus seres queridos te ofenden, entonces debes saber algo muy importante. Dios nunca te desamparará. Aunque dejen vacíos y heridas en tu vida, Dios nunca te desamparará. Yo me acuerdo una canción cuando estábamos casi niños, jovencitos, que decía: Jesucristo nunca te desamparará. O sea, Él nunca abandona, no desampara. Vamos a mirar ese versículo que está en el Salmo 9. Es una vitamina para hoy. El Salmo capítulo 9, el Salmo 9. Acompáñeme y leemos el versículo 10 ahí en nuestra Biblia. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. Qué bonito, mire, puede ser que a usted otra persona le desampara, Dios no. Dios no desampara, es una vitamina. Si te han ofendido, si te han herido, si los hijos te han desamparado, si los papás te han desamparado, también sucede. Es muy doloroso ver niños que aguantan hambre, se desnutren, hijos que en lugar de recibir una palabra de cariño o de ánimo, de fortaleza en la vida de sus padres, todo es amargura, todo es derrota, todo es pesimismo. Eso no te servirá. No podrás salir adelante con eso, de nada te sirve, expresiones así. Entonces la Biblia dice que Él nunca nos desamparará, por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. Y esa es una palabra para ti y para que tú ayudes a otras personas. Cuando yo escucho, como esta mañana, una persona que dice: no, es que me tienen desamparado o desamparada, mis hijos no me aman, yo puedo decirle: mire, el Señor le ama. Llore con Dios, enciérrese solo o sola, cuéntele sus problemas a Dios y tarde o temprano usted se dará cuenta que aunque otros le han desamparado, Dios no le ha desamparado a usted. Esta semana estaba mirando en uno de los noticieros 2 casos que me conmovieron mucho sobre el desamparo. Uno de una viejita que arrienda su casa y los inquilinos la tienen secuestrada como una esclava y le quieren quitar la casa. Y luego llegó o la rescató la fiscalía, llegó allí el Gaula y la fiscalía y la rescataron y encontraron que la viejita, que es dueña de su casa, que le deben pagar los arriendos y que ella debería comer bien, está en un estado extremo de desnutrición. Y yo dije: oh Dios, cuánta maldad hay en este mundo. Los mismos inquilinos robándole la plata, robándole su comidita, pálida, no la dejan salir al rayo del sol y la tienen secuestrada en su propia casa y para colmo desnutrida y se quieren quedar con la casa. Terrible, deshidratada, vuelta. No, pobre mujer, qué triste, ni siquiera líquido, bebida, la tuvieron que auxiliar, llevarla, ponerla en tratamiento especial en el hospital
por cuenta del bienestar familiar y de los organismos del Estado para salvar a esa pobre viejita que la tenían secuestrada los inquilinos en su misma casa. Qué triste. Y a los pocos días dicen abandono de 2 abuelitos en estrato 6. ¿Cómo le parece? Abandono de 2 abuelitos en estrato 6. Y dije yo, ¿en estrato 6? Me causó curiosidad. Y cuando vi la noticia, sí señor, muebles espectaculares. Sala Luis XV, una casa que parece una mansión, pero los viejitos están abandonados, oiga, qué tremendo. 2 abuelitos malnutridos, tienen buena casa, pero están abandonados de afecto, están abandonados con poquita comida, no tienen recursos, aunque viven en un estrato 6, parece que no tenían muchos recursos económicos. Y los abuelos dijeron, pues nos duele decir que tenemos una hija, dijeron así, que más bien como que se quiere es quedar con esto y no nos atiende. Ay, 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 en estrato 6. Una hija que como que se quiere quedar con la propiedad y no nos atiende. Eso es triste, doloroso. Pero bueno, para todas esas personas tenemos una palabra de ministración y está el Salmo 10 que acabamos de leer. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. Coja esta palabra también para usted. Dios no te desamparará a ti. Tú le buscas, Él no te va a desamparar en ningún momento de la vida. Ni en tu niñez, ni en la juventud, ni en la vejez, Dios no te desamparará. Amén. Gracias a Dios. Bueno, qué lindo salmo. Una tercera bendición, rápida, vamos avanzando. Cuando amamos a Dios, entonces nuestros problemas y situaciones complicadas serán transformadas. Nuestras situaciones complicadas serán transformadas. Es una promesa de Dios. Mire, hay personas que se encuentran como en un laberinto, sin salida, como encerrados en una situación donde dicen, no, definitivamente me van a embargar, me van a quitar mi casa, no, de esta situación yo no saldré. O alguien le está persiguiendo y tratando de hacer daño. Créalo, Dios es capaz de transformar situaciones complicadas en situaciones transformadas de bendición. Y vamos a mirar Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28. Romanos, capítulo 8 y el versículo 28. Miremos lo que nos dice la Biblia allí. Hoy nuestro tema es ¿cuál? Bendiciones y beneficios cuando ¿qué? Cuando amamos a Dios. Mírenla aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, vea, cuando amamos a Dios, a los que aman a Dios, si nosotros amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito ¿son qué? Llamados. En la misma Biblia vemos Isaac, Jacob, los pozos de aguas vivas. Cuando oímos las historias como la de Jacob y la de Isaac, que le quitaban tierras, los filisteos le querían hacer daño. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces los filisteos, dice la Biblia, no tenían aguas en ese desierto tan tremendo y no encontraban aguas. Y vieron que el hombre de Dios encontró un pozo de aguas y ¿sabe lo que hicieron los filisteos? Fueron y se lo quitaron. Y casi lo matan y lo echaron de ahí. Entonces el hombre de Dios se fue para otra parte del desierto y cavó. Y dice la Biblia que allí encontró otro pozo de aguas vivas. Y vinieron los filisteos y otra vez le quitaron el pozo. Y la tercera vez, entonces se fue el hombre de Dios y cavó en el desierto. Y vinieron los filisteos y el hombre se dio cuenta y dijo:
Estos filisteos primero me quitaron por necesidad, porque ellos no tienen aguas, pero ahora me doy cuenta que me quitan por envidia. Entonces yo quiero decirle a usted en este día, es probable que a usted situaciones malas de gente mala que le quiere hacer daño, la Biblia dice aquí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ellos pensaron, los filisteos, que iban a poner a morirse de sed al hombre de Dios, pero Dios transformó eso para que él consiguiera nuevas cosas y muchas cosas de bendición. De la misma manera, yo me acordé, estaba hablando con la Elenita estos días de José, el del Antiguo Testamento, cuando fue vendido por sus hermanos, le querían hacer daño, lo iban a matar, sino que uno de los hermanos lo salvó y dijo, no lo maten a nuestro hermanito menor, vendámoslo como esclavo, vendámoslo a estos mercaderes que pasan aquí por el desierto. Y llegaron y se lo vendieron a los mercaderes. Y los mercaderes lo vendieron y lo volvieron esclavo. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto en medio de una hambruna terrible que no tenían que comer, entonces José providencialmente ya no era un esclavo, era el gobernador de todo Egipto. Y a mí me fascina lo que José le dijo a sus hermanos. Les dijo, vosotros hicisteis conmigo cosas malas, me vendisteis como esclavo. Dice, pero Dios lo ha transformado para bien. Dios lo ha hecho para bien. Vosotros queríais verme como esclavo, pero Dios lo ha hecho para bien. Porque Dios sabía que lo iba a poner a él de esclavo a gobernador de todo Egipto, y él iba a ser bendición para toda su familia que estaba aguantando hambre y hasta para todo el pueblo de Israel. ¿Comprende lo que la Biblia dice aquí en Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y los hermanos de José quedaron conmovidos, lloraban quebrantados de ver cómo su hermanito, que casi lo matan y lo vendieron como esclavo, era el que les estaba extendiendo la mano para darles de comer. Vosotros, dijo José, pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Tremendo. Entonces, yo comentaba esta semana eso, ¿no? Cómo Dios es capaz de transformar situaciones complicadas en cosas de bendición. Dios es capaz de transformar situaciones complicadas en transformar en cosas de bendición. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vamos ya casi terminando. Bueno, el tema de hoy, lo insisto, que estamos viendo, beneficios y bendiciones cuando amamos a Dios. Si tú amas a Dios, si tú sirves a Dios, entonces ya hemos visto aquí unas 4 bendiciones: salud, abundancia, transformar. Cuando amas a Dios, transforma cosas que eran amenazas y que eran atentados y daño contra ti, Dios lo puede transformar, cambiar. Entonces, Isaac, los pozos de aguas vivas, luego José, los hermanos tratando de matarle. Dios ha transformado las cosas que pensasteis en mal contra mí, Dios las encaminó para bien. Entonces, debemos tener presente esto. Si alguien trata de hacerte daño, si alguien trata de robarte, si alguien trata de dañar tu propiedad, de dañar tu vida, de hacer algo en amenaza en contra tuya, no te desesperes, no te angusties. Agarra esta palabra de Romanos 8:28. Si amas a Dios, el Señor transformará esas situaciones para bien. Y por último, quiero mirar que cuando amamos a Dios, y esto lo pusimos, creo que fue ayer en nuestro Facebook, cuando amamos al Señor, cuando amamos a Dios, Él tiene unos escudos protectores, escudos que nos cubren, que nos protegen.
En una guerra, una de las cuestiones de la logística militar, aparte del ataque, es buscar una buena defensa, dicen ellos, baterías antiaéreas, cuando hay conflagraciones nucleares, entonces dicen que hacen búnkeres subterráneos por allá, cubiertos con plomo y metales especiales, bueno, en contra de la radiación nuclear, lo que sea. Bueno, cuando amamos a Dios, Él tiene escudos protectores sobre nosotros. Y hay por lo menos 3 que puse en el Facebook ayer, esta semana, y están en el Salmo 91. Vamos allí al Salmo 91. Qué maravilloso es esto. El Salmo 91 nos da unas promesas de Dios maravillosas. El primer escudo protector, vamos a mirar en el Salmo 91. Leamos el versículo 9, porque es importante primero leer la condición cuando amamos a Dios. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces, si amamos a Dios, si lo hemos puesto por nuestra habitación. Versículo 14, la primera parte. Por cuanto en mí ha puesto, ¿qué? Su amor. Entonces, bendiciones y beneficios cuando amamos a Dios. Este versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Entonces, primer escudo, seguridad cuando hemos puesto nuestro amor en el Señor. Seguridad. El versículo 14 dice, yo también lo libraré. Seguridad. Dios nos promete seguridad y protección. Cuando nosotros amamos a Dios, Él nos da seguridad y protección. Por cuanto en mí ha puesto su amor, el escudo es yo lo libraré. Entonces saquemos la conclusión. Si yo amo a Dios, Él me va a librar. ¿De qué me va a librar? Bueno, de muchas cosas. De amenazas, de muerte, de accidentes. Me va a librar de aguantar hambre. Me va a librar de enemigos. Me va a librar de amenazas. De muchas cosas. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Si yo amo a Dios, Él me va a librar de situaciones difíciles. Él te puede librar de que te estafen, por ejemplo, de que te hagan alguna trampa. Yo también lo libraré, dice el Señor. Te va a librar de que te vaya mal en los negocios, por ejemplo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Escudo protector. Otro escudo, cuando amamos a Dios, es la exaltación y darnos gracia delante de los demás. Exaltación y gracia. Dice, le pondré en alto. Qué bonito es esto. Le pondré en alto. Versículo 14 dice, le pondré en alto. Ya hemos visto lo libraré. Ahora dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ponerle en alto es darle a la persona la gracia de estar, como dice la Biblia en Deuteronomio, arriba y no de segundón, abajo. En gracia y no abajo. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hace poco vi en el Facebook que una persona escribió algo y hablaba de los perfiles de ciertas clases de personas que se creen más que los demás. Y entonces, entre otros, mencionaba abogados, se creen más, médicos a veces, su arrogancia cuando conocen mucho, no todos, pero algunos, y decía, los cristianos se creen superiores. Decía ahí en el Facebook, los cristianos se creen superiores.
En ese momento yo estaba muy ocupado y al final se me perdió el correo ese o lo que habían puesto en internet, pero estuve a punto de ponerlo, sino que me embolaté, pero yo iba a escribir, no nos creemos superiores, es que somos superiores. No es que nos creemos, es que somos superiores. Tenemos la convicción de que somos superiores. Y un ejemplo, solo uno, el profeta Daniel. La Biblia dice que Daniel fue hallado 7 veces más sabio que los sátrapas que había en el reino de Nabucodonosor. Fue hallado más sabio y más inteligente. O sea, él tenía una inteligencia a la 7ª potencia más alta que todos los que había en el reino de Nabucodonosor, científicos, sátrapas, lo que fuera, lo hallaron 7 veces mejor, dice la Biblia. ¿Y sabe qué? La misma Biblia explica por qué era mejor en inteligencia y en todo lo demás. La Biblia dice, porque había en él, así dice la Biblia en Daniel, porque había en Daniel un espíritu superior. Los cristianos no nos creemos superiores, somos superiores. Y hay una sola razón, porque hay en nosotros un espíritu superior. Superior es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios hace que nosotros seamos exaltados en todo. En felicidad somos más gozosos. En medio de las circunstancias y las pruebas somos triunfadores más que ellos. Y Dios también nos da a nosotros, si así lo quieren, un coeficiente más alto que al que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Entonces no nos creemos, somos más, somos superiores. Pero claro, el asunto no es hacerlo con altanería, con altivez, no. Dios no quiere que lo reconozcamos con altivez, ni con soberbia, ni para humillar a otros, ni para aplastarlos, ni para ofenderlos, no. Pero hay que reconocerlo, somos superiores. Dios lo dice y así es. Y tenemos que ser humildes, claro que sí. Y tenemos que ser nobles, sí, pero somos superiores, no nos creemos. Usted no se deje, como decían las abuelas antiguas, mijito, no se deje por debajear. Decían las abuelitas, no se deje por debajear, no se deje por debajear. Usted tiene un espíritu superior porque usted es un hijo de Dios. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? ¡Aleluya! Gracias a Dios. Cuando amamos a Dios, tenemos exaltación. Dice, le pondré en alto. Y por último, cuando amamos a Dios, entonces tenemos respuesta de Dios. Así, flash. Dice la Biblia. Oh, qué lindo. Versículo 15 del Salmo 91. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Me invocará y yo le responderé. Cuando usted ama a Dios, mire la condición, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le responderé. Por cuanto en mí ha puesto su amor, me invocará y yo le responderé. Y juntamente con la respuesta, dice la Biblia, con él estaré yo en la angustia. Me fascina esto, porque significa que el Hijo de Dios tampoco está libre de la angustia. Puede que llegue un momento, difícil, donde se siente angustiado, pero habrá una diferencia con el que no ama a Dios, y es que el que ama a Dios tiene la promesa del Señor. Dice, con él estaré yo en la angustia. Usted no va a estar solo en su problema. Usted no va a estar solo en su angustia. Usted no va a estar solo en su necesidad. Hay promesa de Dios. Si usted ama a Dios, con él estaré yo en la angustia, pero además dice, le
responderé. Me invocará y yo le responderé y estaré con él en la angustia. Eso significa acompañamiento. Hoy día, en los países donde hay tanto problema económico, personas que han sido lo que llaman víctimas, les han ultrajado, les han quitado su dinerito, sus fincas, a veces sus hijos, los grupos de irregulares armados, los han robado, los han hecho sufrir, necesitan, y se llama así, acompañamiento. Entonces, los gobiernos como el colombiano han creado organismos de acompañamiento a las víctimas. Acompañamiento solidario económico, acompañamiento solidario psicológico, emocional, acompañamiento en asesoría jurídica, y acompañamiento es sentirse protegido. La Biblia nos dice que el Señor, si estamos en la angustia, pero le amamos a Él, vamos a tener acompañamiento. Con Él estaré yo en la angustia. Beneficios de amar a Dios: acompañamiento, asesoría, ponernos en alto, darnos la provisión, sanar nuestro cuerpo, defendernos de los enemigos. ¿Qué más esperamos? Y todo por amar a Dios. No hay que sacar la chequera, no hay que pedirle un préstamo al banco, nada de eso. Solamente por amar a Dios tenemos todos estos beneficios. Démosle ese aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Dios nos bendice cuando le amamos. Hay muchos beneficios cuando amamos a Dios. Démosle gracias a Dios en este día. Padre celestial, Señor, hoy te adoramos, Señor. Hoy te exaltamos y glorificamos. Cuántos beneficios, Señor. Cuántas bendiciones solo por amarte a ti, Señor. No tenemos un mayor esfuerzo. Solamente cariño es lo que tú nos pides, solamente amor, Señor. Gracias es lo que tú nos pides para que nosotros seamos bendecidos. En el nombre de Jesús de Nazaret, querido Dios, ponemos nuestra vida en tus manos y decimos hoy y confesamos hoy y declaramos hoy: Señor, te amamos Dios, y te queremos amar, porque cuando te amamos recibimos tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Bendito el Señor.